Sabemos, por ejemplo, de gran cantidad de desplazamientos que han tenido varias comunidades indígenas, pues entre ellos los guayú, les han secado ríos, todo pues a favor de la extracción del carbón. Entonces, del carbón. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y Alemania lo que buscaba era de no utilizar, carbón. Obviamente, eso para la economía del país es demasiado malo, ¿cierto? Es demasiado malo porque al fin de cuentas, pues se pierden gran cantidad de entradas aquí en Colombia acerca, acerca de eso. Vamos a ver este aquí también que nos hablan acerca del carbón. Vea la foto de esto acá. Arden juntos por la minería del carbón. La extracción, comercialización y quema de carbón es una cadena que une a Colombia con Alemania y Rusia. Así lo muestra Ardiendo, una serie documental que aborda la discusión sobre los efectos de la minería del carbón en La Guajira. Ah, no, eso está bueno. Se estrenó el 16 de octubre la serie. Pues muchachos, ahí les dejo la tarea, el que la encuentre. Vamos a ver el tráiler, ¿o qué? Sí, profe, hágale. ¿Escuchan el sonido o no? No, profe. Sí, sí lo escuchan o no. No. No, profe, no se escucha. Ah, es que ese es el problema de este computador. ¿Cómo hago para cambiarle? ¿Tengo que salir de acá? Cambio con el otro computador, sí. Pantalla. Es este, ¿cierto? Sí. Uno para saber que uno está agonizando, Ahora sí, ¿cierto? Sí, profe, ya sí. de que poco a poco uno se está muriendo. Creo que no necesita morirse uno para saber que uno está agonizando, de que poco a poco uno se está muriendo sin saber de qué, las epidemias de dónde vienen. Лишены своих земель окончательно, жилья, то на юридическом языке это точное определение. Я лично могу квалифицировать как этноцид народа. Make it fast, make it last, and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We need to build a better future, and we need to start right now. Y si nuevamente nos toca volver a realizar otro bloqueo, lo vamos a hacer. Entregar las tierras en manos de multinacional. Eso es desarrollo para el gobierno colombiano y para ustedes los blancos. Esa tierra tan bonita, yo la voy a recordar, y lo caramba, yo la voy a recordar. Kapitalistische Profitinteressen großer Konzerne dürfen nicht länger wichtiger sein als das Leben von Menschen. Insbesondere das Leben von Menschen in den Ländern des globalen Südens und der indigenen Bevölkerung. Yo la voy a recordar. Lastimosamente no le hacen como propaganda a estos
pues como eh, pues a estos documentales. Sería pues como interesante poderlo, pues que salió en el año pasado y pues yo no sabía acerca de él. De todas maneras, el que lo pueda encontrar ahorita, pues yo de todas maneras ahorita después de clase lo empiezo a buscar para ver si encuentro el documental. Si alguien lo encuentra, entonces también nos lo envía al grupo de WhatsApp, por favor. Pues, sobre todo, pues para el que lo quiera ver. A mí sí me gustaría ver, para ver acerca de qué se trata eso. Entonces, la vuelta con eso es de que, como pudimos ver ahí, pues el carbón es una fuente energética, pero es una fuente energética poco limpia, ¿cierto? Poco limpia, pues por lo que nos están mostrando, pues, por lo que alcanzamos a ver en el video, de cómo es su extracción. Por ejemplo, la Drummond, hay una playa en Santa Marta que es una playa completamente negra, y pues si le venden a los turistas de que es porque es arena negra, no es por eso, es porque la Drummond ha contaminado tanto ahí en el momento de que se están cargando los barcos con carbón, y, y han caído toneladas y toneladas de carbón al mar, ahí en Santa Marta, y por eso la playa se ve negra. Eh, entonces, por ejemplo, el carbón genera, por cada kilogramo de carbón, se generan 29 megajulios de energía, ¿cierto? Eh, Mientras que el plástico, pues prácticamente, o sea, casi lo dobla. Miren que por 46 kilos, pues por un kilogramo de plástico se generan 46 megajulios. Se generan 46 megajulios, que es prácticamente lo que se genera con el gas natural, o sea, con el propano. Con el propano se alcanzan 48, el full oil 44 y el papel 17. Entonces, ahí es donde empezamos a ver el desperdicio que tenemos nosotros. Por eso yo siempre, eh, cuando les digo de que nosotros estamos enterrando plata, no, pues no es por decir que no, ¿sí me entendés? No es por decir que no, sino que, pues, o sea, no es por joder, sino que es realmente lo que sucede. O sea, nosotros estamos enterrando energía, estamos enterrando unas materias primas que podríamos haber aprovechado de una forma, y fuera de eso ¿qué? Estamos enterrando energía. Entonces, esas calderas sería bueno que cambiarlas de carbón por cambiarlas por residuos, ¿cierto? ¿Cuál es la vuelta? La vuelta es de que realmente, pues, un kilo de carbón que tiene un menor volumen que un kilo de plástico. Eso también es otra cosa que hay que ver, pues, o sea, debido pues a la densidad del carbón con respecto al plástico, se necesita muchísimo menos volumen de carbón que que, que de plástico para generar la misma cantidad de energía. Ahí es donde tenemos que entrar a mirar, o sea, qué volumen de plástico necesito para generar la misma cantidad de energía de carbón. Entonces, son también, como les decía, diferentes estudios que nosotros podemos realizar y diferentes investigaciones que ustedes pueden realizar en sus diferentes estudios, ¿cierto? En sus diferentes prácticas que les vienen. Pues de metodología y las materias en las cuales ustedes tienen que presentar investigaciones. Entonces se tiene la combustión en incineradoras municipales de los residuos sólidos, tal cual como ¿qué? Tal cual como la que vimos en Barcelona. Así como la que vimos en Barcelona, en la cual entonces se aprovechan los diferentes residuos no que pues se aprovechan los residuos no aprovechables. Esa es como la palabra que entraría ahí.
el uso de combustible alternativo en cementeras y térmicas. Les había dicho cuando estábamos hablando acerca de las llantas, de cómo las llantas son algo de gran importancia dentro de las cementeras, porque son ellas las que en las cementeras, por ejemplo, si buscan Argos, Honduras, van a encontrar en Argos, Honduras, cómo allá aprovechan las llantas que se generan en Honduras para la generación de energía y a partir de ellas, entonces, poder generar la temperatura que se necesita para hacer el clinker. El clinker es el proceso para hacer el cemento, que se necesita pues a altas temperaturas. También entonces tenemos la gasificación para obtener energía eléctrica. Entonces vamos aquí a una definición que ustedes conocen, vamos a darnos un repasito por acá, ¿cierto? Vamos a darnos un repasito y vamos a hablar algo de que ustedes vieron, que es que eh, la, ter, la termodinámica. ¿Listo? La termodinámica entonces, como la vieron ustedes, estudia la relación existente entre ¿qué? ¿Dónde está mi colorcito? Entre el calor y los demás tipos de energía externa e interna de un sistema, ¿cierto? Entonces, ese es el estudio. Entonces, pues, termo viene de calor, ¿cierto? Dinámica, pues, y un dinamismo que se tiene, ¿cierto? Entonces, estos cambios lo van a ver, se van a ver ¿qué? A nivel macroscópico, ¿cierto? Y a nivel macroscópico, porque se va a alcanzar a sentir. ¿Qué se me hizo? Allá. A nivel macroscópico, porque se va a alcanzar a sentir. ¿Listo? Y a nivel macroscópico van a ser unos cambios ¿en qué? Va a ser un cambio en la temperatura, ¿cierto? Y si hay un cambio en la temperatura, va a haber un cambio en la presión. ¿Y por qué? Porque son directamente proporcionales, ¿cierto? Si uno aumenta, el otro aumenta. Porque sabemos que la temperatura y la presión son directamente proporcionales. ¿Eh? Perdón, son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos una ley, que es la ley de los gases, donde nos dicen que PV es igual ¿a quién? A R T N, ¿cierto? La presión por el volumen va a ser igual a la ley ideal de gases por la temperatura por el número de moles. Recuerden siempre eso porque lo vamos a ver mucho, mucho, mucho acá en esta clase. Entonces, por eso es que está esto, lo que vamos a ver acá es un recopilatorio de lo que vimos el semestre pasado de PPC, ¿cierto? De PPC, más termodinámica, más química general, un poquitico de química orgánica. Vamos a tener entonces en la temperatura, cambios en la temperatura, en la presión, ¿cierto? En la presión. Y al existir, cuando yo hago sobre un cuerpo, sea el que sea, hago un cambio en la temperatura y en la presión, va a cambiar inmediatamente la densidad del cuerpo, ¿cierto? Pregunto, ¿cuánto es la densidad del agua? Uno. ¿Cuánto? Uno. Uno, seguro.
¿Seguro? Sí, sí. El problema es que yo no te dije en qué estado. Ah, bueno, sí. ¿Listo? Entonces, esa es una de las claves que tenemos acá. Por eso es que hay un cambio en la masa y el volumen. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta acá en la termodinámica el estado de la materia en la cual se encuentra. Entonces, miremos que, por ejemplo, un hielo va a tener menor volumen, o sea, el agua en estado sólido va a tener un menor volumen que en estado líquido, ¿cierto? Que en estado líquido. Y obviamente en estado gaseoso la cosa cambia ya por completo, porque en estado gaseoso lo que sucede es que el volumen va a ser el volumen del cuerpo que lo tiene. Entonces debemos de tener eso muy, pero muy en cuenta. ¿Y por qué eso de los diferentes estados? Porque yo voy a arrancar en un estado inicial, ¿cierto? Voy a arrancar en un estado inicial para llegar a otro estado final, ¿cierto? A un estado final. Entonces, yo lo que voy a tener es que una integral. Una integral con respecto a qué? Con respecto a la temperatura, ¿cierto? Donde voy a empezar de un T sub O a un T sub F. ¿Listo? De un T sub O a un T sub F. ¿De quién? ¿De quién? De una masa, ¿cierto? De una masa. Que esa masa va a tener un cambio según la temperatura y según las cosas que se tengan dentro de cada uno de ellos. Por eso se tienen los diferentes tiempos en los cuales transcurren con ellos. Entonces, palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que busca la termodinámica? La termodinámica lo que busca es, entonces, busca, es estudiar el calor, ¿cierto? El calor de un cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a ese calor de ese cuerpo? Bien sea por un cambio en la temperatura o en la presión. Al tener ese cambio en la temperatura o en la presión, lo que sucede sobre ese cuerpo es que hay un cambio en la densidad y al existir un cambio en la densidad, por ende hay un cambio, bien sea en la masa o en el volumen. Y eso va a pasar durante un tiempo, ¿cierto? Durante un tiempo. Y ese tiempo, pues a nosotros lo que nos interesa es llegar, no cuánto tiempo se demora. ¿Listo? Lo que nos interesa es llegar. Entonces, volvemos a lo que yo les decía el semestre pasado. A mí me interesa que ustedes lleguen a Río Negro. ¿Por dónde se van a ir? No sé, ¿cierto? ¿En qué se van a ir? Tampoco. O sea, se pueden ir, si se van en carro, se pueden ir por el túnel, se pueden ir por Palma, se pueden ir por Santa Elena, por la autopista Medellín-Bogotá, se pueden ir a pie, o se pueden ir en moto, se pueden ir en carro, pero el tal es que nos encontramos en el Parque de Río Negro. ¿Cuándo? No, yo no les estoy diciendo el día, pero allá nos vemos. Lo mismo sucede con esto, ¿cierto? Entonces miremos lo que sucede acá. ¿Qué sucede acá? Acá tenemos una máquina a vapor. ¿Qué es lo que sucede con esa máquina a vapor? En una máquina a vapor, acá tenemos ¿qué? Agua. Esta agua es calentada por un combustible, ¿cierto? Es calentada por un combustible. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta agua estaba en un estado inicial. ¿Cuál era el estado inicial? ¿Cuál era el estado inicial? Es un estado líquido. ¿Cuál va a ser su estado final? El estado final va a ser un estado gaseoso, ¿cierto? Va a ser un estado gaseoso. Va a llegar a un estado gaseoso. Para poder pasar, para poder pasar del estado líquido al estado gaseoso, ¿qué debo de hacer? Debo de realizar un cambio, bien sea en la temperatura o en la presión o en ambos. En este caso vamos a hacer un cambio en la temperatura.
y ya después lo vamos a salir a presión. Al calentarse esto entonces, se pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Inmediatamente, la masa va a ser la misma, pero el volumen y la densidad del fluido van a variar, ¿cierto? Van a variar. Que en este caso, el fluido es el agua. Aquí había un pistón. Y por acá había una entrada de aire. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El vapor va a tratar de buscar esta salida de aire, ¿cierto? ¿Por qué? Por diferencia de densidades entre el aire y el vapor. Entonces, el vapor va a tratar de subir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más denso que el aire. Al ser más denso que el aire, entonces va a tratar de estar por encima. Inmediatamente, como va a tratar de salir y esto lo bloquea, lo que va a hacer el vapor es inmediatamente mover, ¿cierto? Mover este pistón. Al moverse este pistón va a generar un movimiento en este generador, ¿cierto? En este generador, en esta correa. Y esta correa inmediatamente va a prender un generador, que ese generador va a generar energía eléctrica. Entonces, esa ida y venida del pistón nos va a generar una ¿qué? Una energía cinética, porque estoy estático acá, ¿cierto? Perdón, una energía mecánica. ¿Por qué? Porque voy a estar estático acá y luego de estar estático acá, genero el movimiento y al generar el movimiento, al generar ese movimiento es energía mecánica, porque es energía estática más energía cinética. Y como la energía se puede transformar, se transforma en energía eléctrica a partir de este generador. ¿Cuál es la cosa? Que para esto utilizaban ¿qué? Carbón. ¿Y nosotros qué vamos a utilizar en vez de carbón? En vez de carbón, nosotros lo que vamos a utilizar van a ser ¿qué? Residuos sólidos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a utilizar nosotros. Residuos sólidos. Residuos sólidos a partir ¿de qué? A partir de los pues a partir de los residuos sólidos rechazados, ya no aprovechados. Entonces, a partir de los residuos sólidos, los vamos a poner en una caldera, los vamos a poner aquí en una caldera, se incineran esos residuos van a pasar ese calor que están generando para calentar agua y ese vapor va a generar la energía. Es una forma de utilizar los diferentes sistemas. ¿Sí les quedó claro o no? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Listo, perfecto entonces. No. Entonces miren la importancia de los residuos sólidos. Entonces volvemos ¿a qué? Volvemos a lo que habíamos hablado, a lo que hemos hablado, y que les he empezado a decir. Entonces, ¿sí serán residuos? ¿Sí será basura? ¿O realmente serían materias primas? Yo los veo como unas materias primas. ¿Por qué? Porque el carbón, porque si el carbón lo llamamos la materia prima para generar energía, entonces a los residuos sólidos los vamos a seguir llamando basura si también está generando energía. No, son unas materias primas, son el rechazo, el rechazo el rechazo proveniente de nuestras viviendas se convierte en la materia prima para la generación de energía. Entonces volvemos otra vez. ¿Estamos enterrando qué? Estamos enterrando plata y materias primas. Hay diferentes sistemas. O sea, vamos a ver 3 clases de sistemas para esta parte de la valoración de los residuos sólidos, ¿cierto?
Un primer sistema es un sistema cerrado. Este sistema cerrado lo igualo, digamos esa palabra, lo igualo a una olla a presión. ¿Y por qué una olla a presión? Porque en un sistema cerrado no entra ni sale masa. Vos llegas y pones todo dentro de la olla a presión, ¿cierto? Llegas y pones todo dentro de la olla a presión. Se genera un calentamiento, pero el calentamiento no es... el calentamiento se le hace a la olla. Y del calor que recibe la olla, ¿cierto? Con el calor que recibe la olla, ya eso calienta el interior, los productos que hay en el interior, ¿cierto? Pero en ningún momento usted está entrando y sacando cosas. Caliente una olla a presión y trate de abrirla para meterle más cosas y verá cómo le va, ¿cierto? ¿Cómo le va? A mí me pasó eso. Una vez llegué como a las 2:30, 3 de la mañana a la casa, una vez, hay mucho tiempo. Estaba estudiando todavía, creo que todavía no había visto termodinámica. Y, llegué con hambre cuando veo esa olla a presión ahí, yo, ¿qué habrá hecho mi mamá ahí? Y empiezo, y esa olla nada que abría. Y yo, ¿y qué es esto pues tan bravo? Y a fuerza llegué, pum, 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 y la abrí. Y la abrí a fuerza y se me vino esa tapa encima. Y cuando ya voy viendo que la tapa venía encima, pues encima de mi mano, la frené y volaron frijoles, mejor dicho, la cocina quedó vuelta a nada de frijoles por todos lados. Me cayeron frijoles calientes por todo el cuerpo. Ya estaba en pantaloneta porque ya me había cambiado, entonces las piernas, la cara no, porque los frijoles quedaron en la tapa de la olla a presión, los brazos, no, me metí una quemada, ni la berraca. Y era que mi mamá había acabado de pagar la olla a presión, pues. Y entonces ella me dijo, pero usted sí es bruto, que no sé qué. Y yo, no, pues, usted, ¿cómo le ocurre calentar frijol a las 2 de la mañana? Y entonces, desde ese día, yo tengo olla a presión acá en la casa, pero no la utilizo. O sea, la utiliza pues mi novia, pues mi mamá cuando viene, o el que quiera venir a cocinar, pero yo desde ese día que vea con las ollas a presión, para nada. O sea, eso es que las veo en esta foto y cuando me toca enseñarlo y hasta me siento temor. Entonces es por eso, porque es que se tiene la presión ahí, se tiene esa presión ahí, al tener esa presión ahí, entonces los alimentos se cocinan a una mayor velocidad, pero en ningún momento el calor tiene un contacto directo con el alimento, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta en este momento. Lo tenemos que tener en cuenta. O sea, el calor lo recibe la olla y la olla se lo transmite a lo que hay adentro. ¿Listo? A la carne, a la papa, lo que sea. Y como estamos variando la presión y la temperatura, ¿cierto? Estamos aumentando la presión y estamos aumentando la temperatura, por eso es que los alimentos tienen una mayor cocción pues tienen una cocción más rápida en un menor tiempo. Eso conlleva a que ya cuando pasa un tiempo, transcurre un tiempo, tal cual como acá, cuando transcurre un tiempo entre ellos, ¿cierto? Entonces ya es tanta la presión que ya sale el vapor. Entonces ahí ya hay una salida. ¿Listo? Ahí ya hay una salida. Pero mientras que se hace todo el proceso, mientras que se hacen los frijoles, no hay entrada y salida de masa. O sea, es la masa constante la que se tiene ahí. Entonces ese es un sistema cerrado. ¿Listo? Apúntenlo de una vez ahí. Un sistema cerrado, por ejemplo, es cuando lo vemos desde el punto de vista de valoración energética, un proceso de incineración, ¿cierto? El inicio de un proceso de incineración, pirólisis y gasificación. Esos tres procesos van enmarcados sobre esta parte, ¿cierto?
sobre un sistema cerrado. Por otro lado, tenemos un sistema abierto. En el sistema abierto, entonces, bueno, lo otro. Acá la temperatura y la presión varían en el tiempo. ¿Listo? Porque a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando la presión interna del sistema. Mientras que acá tenemos un sistema abierto. En este sistema abierto, ¿qué es lo que sucede? En este sistema abierto, lo que sucede es que hay un cambio en la temperatura, pero también hay un cambio en la masa y en el volumen. ¿Listo? ¿Por qué hay un cambio en la masa y en el volumen? Porque nosotros estamos calentando la olla. Y a medida que estamos calentando la olla, entonces, pues, por ejemplo, cuando se está haciendo uno de estos sancochos, muchas veces se hace la carne en la olla a presión o se hace la carne aparte y después se agrega el sancocho. O sea que ahí entró masa. Pero llegó alguien que quiere caldo, ¿cierto? Que quiere caldo. Entonces se le saca el caldo. Entonces, como se está acabando el caldo, entonces le echan más agua. Que yo quiero una papa, entonces se le saca la papa. Y así sucesivamente. Listo. Entonces aquí lo que tenemos es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque está entrando y está saliendo masa. Listo. Está entrando y está saliendo masa. Entonces, esa entrada y salida de masa me genera que sea un sistema abierto. En los sistemas abiertos, la presión es constante. ¿Por qué es constante? Porque la presión es la presión atmosférica. ¿Cierto? Es la presión atmosférica. Mientras que la temperatura sí es más, la temperatura sí varía, porque le estamos dando candela a eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí ya empezamos a ver cosas. A mayor presión, miren que aquí lo que estamos es aumentando la presión y aumentando la temperatura. Si aumentamos la presión y si aumentamos la temperatura, entonces se hace más rápido la cocción. Entonces, por ejemplo, para este caso, ¿dónde pensaríamos nosotros que al hacer un sancocho en la calle estaría más rápido? ¿En Bogotá o en Cartagena? ¿Y por qué? ¿Qué pensarían ustedes? Viendo esta parte de termodinámica y viendo la relación. Pero pues por temperatura Cartagena, pero por presión Bogotá. No. Espere, profe. Cartagena. Cartagena. ¿Y por qué Cartagena? La presión, la temperatura que tiene. Exactamente. La presión, miren que estamos hablando que es la presión atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica, ¿en dónde es mayor? ¿En Cartagena o en Bogotá? En Cartagena. En Cartagena, porque está al nivel del mar, ¿cierto? Ujú. ¿Cuánto es la presión en Bogotá? No sé. Yo sé que la presión acá en Medellín creo que son 640 milímetros de mercurio, ¿cierto? Mientras que la presión a nivel del mar, ¿cierto? A nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera, o sea que aquí es como 0.89 atmósferas, creo. O sea, eh, eh, realmente pues no sé, sí sé que son 640 milímetros. Entonces, eso inmediatamente, ¿qué quiere decir? Que a mayor altura, menor presión, ¿cierto? Entonces, por ende, miremos, por ejemplo, donde volvamos a una pregunta. ¿La temperatura de ebullición del agua es a cuánto? No sabemos responder. ¿Por qué no sabemos responder? Porque no me están diciendo si es a nivel del mar o en otro sitio. Acá en Medellín, la temperatura de ebullición del agua es aproximadamente 98 grados centígrados, mientras que en Cartagena sería ¿de cuánto? Sería de 100 grados centígrados, porque es a nivel del mar. O sea,
a una atmósfera y 25 grados centígrados es, pues, perdón, a una atmósfera, la temperatura de ebullición del agua es aproximadamente a los 100 grados centígrados. Y por otro lado tenemos otro sistema que son los sistemas aislados, que son los sistemas aislados. Los sistemas aislados son aquellos en los cuales la temperatura es constante. Pues siempre hablamos de la temperatura interna. ¿Y por qué? Pues porque es un sistema aislado. O sea, ¿cuál es el fin de un termo? O sea, de termo, no termo en los cuales nosotros cargamos el agua. Eso es un termoplástico y eso se calienta y se enfría dependiendo de la temperatura que se tenga. Pero estos, por ejemplo, el que uno ve, por ejemplo, de los argentinos, que los argentinos que son con ese termito, por ejemplo, cuando vemos partidos de fútbol y hay un argentino en las graderías y cosas así, miren que siempre vemos de que se tienen, de que ellos cargan un termito para poderse hacer su mate. Y la temperatura de eso siempre va a ser constante. O también cuando se lleva el termo para el tinto, lo mismo sucede. Esto aquí me quedó como rayado, pero bueno. Entonces, desde el punto de vista de valoración energética de los residuos sólidos, el primer factor que nosotros debemos de analizar va a ser ¿cuál? El potencial energético, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el potencial energético de ese residuo? Para saber si nos sirve o no nos sirve. Si sí nos sirve o no nos sirve como factor energético. Si no nos sirve, pues entonces no lo tomamos. Hay hay residuos que realmente no se pueden aprovechar energéticamente. ¿Como cuál? Como los metales, como el vidrio, ¿cierto? Son algunos de los que no se puede tener. Y el factor bajo el cual yo mido ese potencial energético es que es el poder calorífico inferior. ¿Listo? Es el poder calorífico inferior. El poder calorífico inferior es el que me proporciona una idea de la energía que realmente se va a aprovechar del combustible. ¿Listo? Entonces, ese poder calorífico es el que realmente me va a decir cuánto es la cantidad de energía que se tiene. Entonces, por ejemplo, la materia orgánica fermentable tiene un bajo poder calorífico. ¿Por qué? Porque tiene una alta humedad. Entonces, entre más alta sea la humedad, menor va a ser el poder calorífico. Entonces, no me va a servir como fuente energética en el caso de que yo vaya a hacer una incineración, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, algo. Si yo estoy en un asado, ¿cómo me demoro más haciendo el asado? ¿Con madera mojada o madera seca? Profe, mojada es más difícil que Mojada fresca. es más difícil con la madera mojada. ¿Por qué? Porque es que cuando yo le empiezo a echar candela a eso, qué es lo que va a hacer el fuego? El fuego lo que va a tratar de hacer es secar la madera y después de que se seque la madera, inmediatamente ya la madera me empieza a generar la energía. O sea que lo que nosotros estamos haciendo es calentando la madera para aprovechar la energía que me da la madera. Miren que cuando uno está cocinando con carbones que tienen alguna humedad o madera que tiene alguna humedad, uno hágale y volée tapa. Y de un momento a otro, ¡fum!, sale una llamarada. No sé si les ha tocado. Esa llamarada quiere decir que ya perdió por completo la humedad. Entonces, pero ¿qué pasó? Tuve un gasto energético muy grande. Y entonces ustedes dicen, sí, pero ¿dónde está el gasto energético? Ah, pregúntele al man que volvió tapa cómo quedó, ¿cierto? Pregúntele al man que volvió tapa cómo quedó boleando tapa para poder ¿qué? Para poderle quitar esa humedad, ¿cierto? Por eso es que le dan tanto guaro, para poder que le dé más energía, para poder bolear a la tapa todo el rato.
y poderle quitar la humedad a esa madera con el fin de ya poder aprovechar la energía que nos va a dar la madera. Entonces, la materia orgánica, según lo que les estoy diciendo, la materia orgánica fermentable sería buena para la generación de energía. No. Directamente por una incineración, no. ¿Por qué? Porque habría que secarla primero. Entonces gastaría gran cantidad de energía secando la materia orgánica fermentable para poderla utilizar dentro de un proceso de incineración, ¿cierto? Entonces por eso es que tiene un bajo, por eso es que les digo acá que tiene un bajo poder calorífico. Es decir, si se incinera, genera muy poca energía. Pero, ahí viene el pero. Entonces, ¿puedo valorar energéticamente la materia orgánica fermentable? Sí. Pero es que si me estás diciendo que lo que tengo que medir es el potencial energético, sí, también, eso es verdad, también les estoy diciendo eso. Pero yo lo que puedo hacer es una transformación de esa materia orgánica fermentable. ¿Por medio de qué? Por medio de un proceso de metanización. Y cuando yo hago ese proceso de metanización, o sea, le meto a eso unos microorganismos bajo un sistema anaerobio, lo que va a suceder es que a partir de esta materia orgánica fermentable, ¿cierto? A partir de esta materia orgánica fermentable, lo que se va a generar por medio de esos microorganismos metanogénicos, se va a generar ¿qué? Se va a generar metano, hidrógeno y dióxido de carbono, más ácido sulfídrico, vapor de agua, etcétera, etcétera. Otras trazas de gases que hay que eliminar. Pero a mí me interesa es tener el metano, el hidrógeno y el dióxido. ¿Listo? Apenas tengo esos tres, eso lo denominamos una síntesis de gas, un syngas, que ese sí posee un alto poder calorífico, ¿cierto? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Se puede incinerar la materia orgánica fermentable? Sí, sí se puede incinerar. La vuelta es que si la incineras, tenés un gasto energético muy, pero muy alto, demasiado alto. Mientras que si la transformas por medio de procesos metanogénicos, ahí sí vamos a tener un alto poder calorífico inferior, un alto poder calorífico, que por la síntesis de gas, cuando estás quemando esos gases, lo cual genera entonces que se pueda trabajar con ellos. Ay, qué rayón acá. Bueno, vamos a tener entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a tener entonces, según esa definición que tenemos, vamos a tener dos clases de poder calorífico, ¿cierto? Poder calorífico inferior y un poder calorífico, si hay uno inferior, es un poder calorífico superior, ¿cierto? Qué pena acá el rayón, no sé qué pasó acá, como que se me quedó grabado. Pero entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es el poder calorífico entonces? Como les decía, es la cantidad de calor que entrega ¿qué? Un kilogramo o un metro cúbico de residuo al oxidarse en forma completa. ¿Listo? Entonces, voy a oxidar en forma completa el residuo. Entonces, al oxidarse de forma completa, voy a generar diferentes cosas. ¿Listo? ¿Con qué oxida uno? Con oxígeno. Entonces, esa es como la cosita ahí. Entonces, vamos a tener cantidad de calor que entrega un kilogramo o un metro cúbico de residuo al oxidarse de forma completa. Listo. ¿Cómo lo vamos a trabajar nosotros? ¿En qué unidades? Lo podemos trabajar en kilocalorías por kilogramo o en kilocalorías sobre metro cúbico. Como trabajamos con residuos sólidos, la forma más fácil de trabajar residuos sólidos es a través de ¿qué? A través de kilogramos. Pero también pueden haber residuos en estado líquido o en estado gaseoso. Cuando los tenemos en estado líquido o en estado gaseoso, lo trabajamos en metros cúbicos, dependiendo de la sustancia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger un residuo y a ese residuo lo vamos a oxidar con la cantidad de oxígeno que se necesita para poder, para poder oxidarlo al 100%, para poderlo oxidar al 100%,
y a partir de ello generar unos productos. Entonces vamos a tener dos clases de poderes caloríficos. Vamos a tener un poder calorífico inicialmente que vamos a llamarlo poder calorífico inferior. En este poder calorífico inferior, lo que sucede es que el vapor de agua contenido en los gases de combustión no condensa. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Solo se dispondrá del calor de oxidación del combustible. En este caso el combustible, pues, va a ser el residuo. Pero miremos algo. ¿Qué es condensación? Primero que todo. Camila, ¿qué es la condensación? Camila Londoño. Profe, la verdad no lo recuerdo muy bien. Es cuando cambia de estado a sólido, pero no recuerdo de cuál. De líquido a sólido. Bueno, es un cambio de estado. Listo, perfecto. ¿Pero de qué a qué? El cambio de estado No recuerdo bien. es de gaseoso a líquido. ¿Listo? Esa es la condensación. Entonces, tenemos el cambio de estado de que es sólido. Tenemos un cambio de estado de gaseoso a líquido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es, si yo llego, recuerden una práctica de laboratorio en la cual ustedes, por ejemplo, hacían la separación del alcohol del agua. Entonces, como el alcohol tiene una temperatura de ebullición inferior a la del agua, entonces llegaban y separaban, podían separarlo por calentamiento. Entonces evaporaban el alcohol y el alcohol ya pasaba por un condensador, o sea, se volvía a enfriar y apenas volvía y se enfriaba, entonces inmediatamente se convertía otra vez en agua, ¿cierto? Lo mismo, miremos si tenemos, por ejemplo, nuestra cocina, ¿cierto? En nuestra cocina, nosotros, ¿qué hacemos? Los que cocinan con gas. ¿Qué sucede? Cuéntenme, ¿ustedes cómo hacen una arepa con gas? A partir de gas. La combustión del gas proviene, genera ¿Cómo? calor. Camilo, ¿cómo es? ¿Cómo es la vuelta? Pues ¿Cómo la hace la arepa? combustión Hace la pues, combustión de qué? Del del gas, gas ¿cierto? que genera calor. Ajá. Entonces, vos abrís, hay una chispa, esa chispa, bien sea por candela que le demos de afuera o la misma chispa que viene dentro del fogón, pam, 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 eso suena tan, 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 y vemos que se empieza a prender como un electrodo. Ese electrodo es el que me va a generar la chispa para poder que el propano empiece a generar energía. ¿Sí o qué? ¿Qué energía estamos aprovechando? El poder calorífico inferior del propano. ¿Listo? Se empieza a calentar la arepa. ¿Qué tenemos en nuestra cocina alrededor? ¿Qué hace de que se genere la llama? Oxígeno. Estamos en oxígeno. ¿El oxígeno que se encuentra en dónde? En el aire, ¿sí o no? El oxígeno que se encuentra en el aire. Entonces, realmente lo que tenemos alrededor es aire. ¿Listo? Entonces, ese aire que contiene oxígeno, lo que hace es de que ese propano, que ya tiene una fuente de calor, no se pierda, ¿cierto? O sea, no se ahogue. Porque recuerden que uno habla de algo que es ahogar la llama. Si prendemos el fogón y le ponemos un recipiente alrededor de la llama, ¿qué va a pasar con la llama? ¿Va a seguir dando candela o se va a apagar? Se va a apagar porque ahogamos la ahogamos, ¿cierto? Por así decirlo. Bueno, entonces ahí hubo una oxidación por completo, ¿cierto? Hubo una oxidación por completo ¿del qué? Del gas. Entonces, miremoslo acá. Acá tenemos el propano.
¿cierto? Vamos a hacerlo con el ejemplo de nuestra casa. El propano es, ¿qué? Propano debe ser C3. Esto supuestamente es un 3. Bueno, esto es propano. Entonces, Pero el no, propano es C3, C3, H3, H2, H3, C3, H8, ¿cierto? Porque es un alcano. C3, H8. Sí, yo sí creo. ¿Por qué dudo, pues? No, yo no puedo dudar de eso, pues. Propano. El propano, que es con el que nosotros cocinamos en nuestra casa. El propano es un gas líquido de petróleo, tan, con el cual trabajamos, chun, chun, chun. Es C3H8, sí, C3H8. Entonces, ese propano, que es con el que, por eso les estoy diciendo, de que empecemos a repasar química orgánica. Nosotros estamos alrededor, cuando estamos con ese propano, estamos alrededor de ¿qué? Estamos cocinando en una cámara. La cocina es una cámara de ¿qué? Es una cámara de aire, ¿cierto? Y el aire está compuesto ¿por quién? Está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Un 21% es oxígeno y un 79% es nitrógeno, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto, ustedes lo han visto en aires, lo han visto en química, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este aire va a estar en exceso. Al estar en exceso, va a hacer una oxidación al 100%, ¿cierto? Al 100% va a oxidar toda esta molécula. ¿La molécula de qué? La molécula de propano. Y esa molécula de propano, entonces, me va a generar ¿qué? Como se va a oxidar al 100%, me va a generar. Estamos hablando en este momento de incineración. En la gasificación, la incineración, la oxidación no es al 100%. Cuando no es al 100% se van a generar otra clase de gases. Pero aquí estamos hablando de incineración, o sea, al 100%. Me va a generar dióxido de carbono, agua y nitrógeno. ¿Y por qué nitrógeno? Entonces, ¿para qué agregué acá nitrógeno? No, mijo, es que yo no lo agregué. Es que el nitrógeno está en el aire. Pero si hay un exceso de oxígeno, si hay un exceso de aire, ¿cierto? Eso quiere decir que esta molécula va a coger todo el oxígeno que está en el aire. Y entonces, por decir algo, hay la misma cantidad de propano que de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estamos en una fiesta, el nitrógeno lo invitaron a la fiesta, pero lo dejaron sentado. O sea, ni le dieron trago, ni bailó, ni comió. Entonces, ¿qué? Tal cual como llegó, igualito valió. Ni fu ni fa. Pero, aquí viene la cosa. Como vemos que hay una llama, esa llama nosotros la ponemos como ¿qué? Como calor. O sea, esa llama es calor. Y al ser esa llama calor, esa llama que se convierte en calor es un... ese es un calor de oxidación del combustible, ¿cierto? Este calor es el que se genera por la oxidación del combustible. Y ese calor que se genera por la oxidación del combustible es lo que vamos a denominar poder calorífico inferior. Entonces, el poder calorífico inferior es la cantidad de energía, la cantidad de calor que suministra el residuo, ¿cierto? ¿Entendido? ¿Alguna duda, muchachos? No.
Bueno, necesito que entiendan esto súper bien, porque, porque para el tercer parcial, si no saben qué es poder calorífico, Profe, no te estoy escuchando, no sé si soy solo yo. Yo tampoco. hola, hola, qué pena. Llevaba como rato hablando solo. ¿Desde dónde me fui? Profe, de que Para el parcial. eso, Ah, bueno, listo. de que terminó el cuadro. Él se cayó, dejó de compartir y salir de la llamada. Ah, ay, María, se me cayó el internet entonces por un momentico. Y yo aquí Sí, feliz profe. hablando. Entonces, Profe, yo lo sí que les tenía una decía, duda en ese eso. cuadro, porque no vi bien lo primero que cuando empezó, Mm, que has ¿En puesto dónde? es que CH estabas poniendo el 3 ahí pues no entendí bien después ahí porque como interferencia, pero no sé si era yo o vos. Listo, vuelvo y te repito. Mira, empecemos desde el principio, ¿cierto? Tenemos un hidrocarburo. Nosotros cocinamos con hidrocarburos. En el Profe, caso de... ¿Qué hubo? pero ¿Me escuchas bien? pero no estás compartiendo. Ah, nosotros tenemos un hidrocarburo, ¿cierto? Y cocinamos con un hidrocarburo. En este caso, el hidrocarburo es el propano. Entonces, por eso te decía que era... en este caso sería, ¿cuánto? C3H8, ¿cierto? Que es el del propano. Entonces, nosotros cocinamos en una cámara de aire. ¿Por qué en una cámara de aire? Porque pues, la cocina está libre, entonces hay entrada y salida de aire.
Dentro de ese aire se encuentra el oxígeno, ¿cierto? Ese oxígeno viene ¿con quién? Viene amarrado del nitrógeno. ¿Por qué? Porque el aire es 21% oxígeno, 79% nitrógeno. Entonces, lo que tenemos es la cantidad de oxígeno necesaria para poder oxidar por completo el propano. Al oxidar por completo ese propano, entonces lo que se va a generar es dióxido de carbono, agua y nitrógeno. ¿Por qué nitrógeno? Porque el nitrógeno, tal como entró, igualito salió. ¿Por qué? Porque este no tuvo la necesidad de utilizarlo. Donde la oxidación no fuera al 100%, entonces ese hidrocarburo sí se pegaría de ¿quién? Sí se pegaría entonces sí se pegaría del nitrógeno. Fuera de eso se va a generar ¿qué? Calor, que es con el calor que nosotros, o sea, con el calor que nosotros cocinamos. Entonces, ese calor que es con el que nosotros cocinamos, es lo que nosotros denominamos ¿cómo? Es lo que nosotros denominamos calor de oxidación del combustible. Y ese calor de oxidación del combustible es el poder calorífico inferior. Entonces, ese poder calorífico inferior, nosotros acá vamos a aprender a calcularlo de 4 formas, ¿cierto? De 4 formas. Vamos a aprender por el método de Dulong, vamos a aprenderlo por el método analítico y vamos a aprenderlo a trabajar por el método de las entalpías. Entonces, este es el poder calorífico inferior, que es el verdadero calor aportado por el residuo. ¿Listo? ¿Entendido? Listo, Rubén. Listo, perfecto. Pero como hay uno inferior, también hay uno superior. ¿Y qué es lo que pasa con este poder calorífico superior? Lo que sucede con el poder calorífico superior es que acá, la humedad del combustible que se convierte en gas, la humedad del combustible que se convierte en vapor de agua, se condensa. Y al haber una condensación, va a existir una mayor cantidad de energía. Pero ¿cómo se va a condensar? Miremos una olla a presión. Cuando ustedes ponen la olla a presión, después de cocinar, ustedes pusieron la tapa, miren la tapa, pues recordemos haciendo frijoles, carne, lo que sea, dentro de una olla a presión. Cuando ustedes tapan la olla a presión, ¿la tapa cómo está? ¿Mojada o seca? Mojada. Mojada. Vos cocinas con la tapa mojada o seca. Pues ya en el interior con esa o qué. Sí. ¿Qué? Sí, toca como mojada, como un vaporcito que después se va volviendo goticas. No, pero antes de cocinar, Ah, ¿cómo está? ¿Mojada o seca? Seca no. Seca. Y Es cuando ya más, la abres, la olla a presión, ¿cómo está la tapa? ahí sí está mojada, como dice Cami. Exactamente, ahí sí está mojada. ¿Y por qué ahí sí está mojada? Porque se condensó, hubo una condensación del vapor de agua interno. Y esa condensación lo que hizo fue aumentar el calor interno dentro de la olla a presión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. Entonces, en ese sistema cerrado se aprovecha también la condensación del vapor de agua y por eso se llama poder calorífico superior. ¿Por qué? Porque se aprovecha la oxidación del combustible, la oxidación al 100% del residuo, más la condensación que se tiene de el agua que contiene el residuo. Eso solamente se da en sistemas cerrados. ¿Listo? En un sistema abierto, como es nuestra cocina, ¿cómo así que la cocina es un sistema abierto? Sí, porque está entrando y está saliendo un fluido. ¿Cuál? Aire. Hay una ventilación. Ahí no se da la condensación. O ustedes, cuando están cocinando la arepa, del techo empiezan a caer gotas de agua. No. ¿Cierto que no? ¿Ah? No. No empiezan a caer gotas.
¿Por qué? Porque no se está dando esa condensación. Entonces, bajo los sistemas abiertos no se dan esas condensaciones. Pues no se da un poder calorífico superior, sino que se da un poder calorífico inferior. Y el poder calorífico inferior es el que siempre vamos a aprovechar. ¿Listo? ¿Cuál es el rollo? Entonces, ustedes preguntarán, pero entonces, ¿para qué me están enredando con poder calorífico superior sabiendo que el que siempre va a utilizar es el poder calorífico inferior? La vuelta es que en muchas ocasiones, para poder llegar a determinar el poder calorífico inferior, primero se calcula el poder calorífico superior. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿para qué? Para la próxima clase necesito, porfa, que cojan su cuaderno y recuerden cómo es la entalpía. Y además necesito que, por favor, estudien reacciones químicas. Entonces, saquen su cuadernito, estos 20 minuticos, y van a hacer, pues, mejor dicho, vamos a hacer algo. Se van a buscar oxidación de hidrocarburos. Y lo ven en video. Oxidación de hidrocarburos. Para que sea muchísimo más fácil. Y aquí pueden ver reacciones de oxidación de alquenos y ya. Oxidación de cicloalquenos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí este videito. Dos carbonos con el carbono está a estos dos compuestos cárnicos. Entonces, el tal es que vean diferentes partes de oxidación de cada uno de ellos. Búsquenlo ahí, el que más lo puedan ver, para que recuerden cómo son esas diferentes oxidaciones. ¿Listo? Para que la recuerden. Yo sé que ustedes la saben, pero por favor para que la recuerden. Y porfa, el que encuentre este videito, si es tan amable, pues se pasa a este servidor para yo poderlo ver. Si de pronto lo encuentran por ahí. De todas maneras, ya también lo voy a empezar a buscar. ¿Listo? ¿Qué? Sí, de hidrocarburos. Oxidación de hidrocarburos. O también entalpía de reacción. O sea, también tienen que buscar entalpías para que lo vean. Listo. Y lo recuerden. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. No. Bueno, muchachos, feliz fin de semana entonces. Eso, hasta luego, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe, igual. Chao, profe, muchísimas gracias. Chao.